Vamos a leer todos juntos el libro Marcos, capítulo 10, versículo 46 hasta el 52, todo en una sola voz. Empezamos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que cayesen, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Decimos todos juntos el libro Mateos, capítulo 16, 16. Confesamos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos y saludemos así. Vean sus ojos. Decimos: grabemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Grabemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, ¿qué quiere decir? Que va a cumplir. Así será. Amén. Quiero que ustedes graben la palabra de Dios, la palabra del púlpito hoy en sus corazones. Amén. No grabarlo en otro lugar, en su corazón, para que se quede eternamente la palabra de Dios. Hoy la palabra que voy a transmitir y que van a recibir la bendición y que se va a cumplir en nuestro campo es fe que es reconocida. Acabamos a leer el libro Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Nosotros estamos viviendo y señalando este mundo, esta generación, esta época. Muchas personas dicen que es una generación de incredulidad. ¿Sí? ¿Por qué le dicen una generación de incredulidad? Porque hay muchísimas, tantas desconfianza hoy en día, ¿sí? No creen nadie, no creen la palabra de unos a otros, ¿sí? Cuando uno habla, no sabemos si está hablando verdaderamente o está mintiendo. Como esto, todo de incredulidad. La gente, al no conocer si está hablando verdaderamente y al estar confiando de la palabra, de lo opuesto, y entonces no confían. Todo el mundo vive lleno de incredulidad. ¿Sí? Por eso, aunque digan buenas palabras, ya la gente no cree. Ustedes algunos ya habrán experimentado. Una persona que es muy estafado por las personas, ¿sí? Aunque diga verdaderamente, aunque diga una palabra de verdad, ya no creen, ya están cansados. Paren de mentir, todo. O sea, no saben diferenciar cuál es el verdadero, cuál es la palabra falso. Viven ya en el corazón grabado en una parte incredulidad. Sí, tú seguime diciendo, pero yo no te creo. ¿Sí? Por eso cada vez más, al tener mentiras y desconfianza, ya la gente no cree en ninguna cosa, para nada. Y también cuando hablan en el teléfono, ¿sí? ¿Qué sucede? Mucha gente de no haber creer la palabra de otros, cuando ya comunican en las llamadas, dice que graban el diálogo de las llamadas. Hoy en día el teléfono móvil, el teléfono celulares, ya hay un sistema que cuando atiende se graba todo el diálogo. ¿Por qué? Ya están cansados que la gente miente, ¿sí? Que diga cosas falsas,
César se ríe, parece que a alguno es así, ¿sí? Pero no esa persona, sino todas las personas, la mayoría. Como esto estamos viviendo una generación de pena y de lástima, ¿sí? Porque estamos viviendo de la incredulidad. Ya entre unos a otros no hay confianzas. Es toda incredulidad. Ya no confío, ni mis hermanos, ni mis padres. Ya no hay confianza, no creen y están grabados de incredulidad. Esto es la realidad. Esto es la generación que estamos viviendo. Ustedes imagínense, ¿no es muy penoso? ¿Sí? Entre hermanos no creen, entre familia no creen. Y están llenos de incredulidad. Vivir una generación de incredulidad, ya esto es una pena muy grande, ¿sí? Para convivir juntos. Pero hay una cosa que es más penoso. Lo más penoso es que espiritualmente también estamos viviendo una generación incrédula, ¿sí? Espiritualmente, no, aunque escuchen la palabra de Dios, ¿sí? No entienden. Por eso hoy está hablando que aunque escuchemos la palabra de Dios, por la incredulidad que tenemos guardado en el corazón, no escuchan la palabra, no creen en la palabra de Dios. Y además escuchamos la palabra de Dios, no hay emoción, ¿sí? Dios nos habla todos los domingos la palabra, pero no hay emoción en el corazón. Está duro el corazón. Ya resachan, ¿sí? Como diciendo incredulidad. Rechazan toda la palabra de Dios. Y entonces al no tener la emoción, ¿qué quiere decir? No sentir nada al escuchar la palabra de Dios. Esto, ¿qué quiere decir? Lo mismo quiere decir que no creen en la palabra de Dios, ¿sí? No tener emoción al escuchar la palabra de Dios, ¿sí? No tener el pálpito, el corazón, desear escuchar la palabra de Dios. Eso en otra palabra quiere decir que no entienden y no creen en la palabra de Dios. Esto no es solo en esa época, sino en generación de Jesús. No solo esta época, sino la generación de Jesús también mostró esta imagen el pueblo de Israel, ¿sí? Siendo elegidos, siendo un país elegido para hacer la evangelización mundial, estaban llenos de incredulidad, ¿sí? Por eso mostró muchos señales Jesús, hizo muchos milagros, ¿sí? Milagros de 2 peces y 5 panes, y comieron 5,000 personas, y quedaron, ¿sí? 12 canastas, mostrando todos los milagros, pero el pueblo de Israel no creen, y no se dan cuenta quién es Jesús. Y a esa generación, Jesús, ¿qué le dice? Oh generación incrédula y perversa, ¿sí? Y ahora es el mismo generación, no solo en esa época. Jesús también está hablando en esta época donde estamos viviendo, generaciones incrédulas y perversas, ¿sí? Esto es la realidad que estamos viviendo. Por eso es muy importante, aunque si Jesús muestra señales, milagros, sanidad de los enfermos, echó a los demonios y habló sobre el reino de Dios y mostró que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, pero lamentablemente el pueblo de Israel no creía, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? Nosotros cuando decimos la palabra, cuando escuchamos la palabra tenemos que entender, amén, entender. Por eso hoy saludamos que grabemos en nuestro corazón, amén. Aún tener emoción, tener gracia, tener agradecimiento de ser salvos, de creer en Jesucristo. Por eso en Lucas capítulo 18:8 dice, muestra la incredulidad de esa generación, dice, pero ¿qué dice entonces Jesús? Está mostrando a través de esta palabra el estado de esa época. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué quiere decir? De tanta incredulidad que hubo el pueblo de Israel, Jesús está diciendo,
cuando llegue de vuelta, en la segunda llegada de Jesús, no sé si en este mundo, en esta tierra, va a haber fe de creer en Jesucristo. ¿Sí? La gente no cree. Y entonces está hablando dudosamente. ¿Sí? Cuando venga el Hijo del Hombre, quien es Jesús, hallará fe en la tierra. ¿Sí? Hoy también Dios está hablando a nosotros. Cuando llegue a Jesucristo otra vez, ¿habrá gente que me crean? ¿Habrá gente que creen en Jesucristo? ¿Sí? Esto está dando un gran suspiro Dios. Pero si vemos en el capítulo de hoy, aparece una persona de la fe a diferentes de las personas de esta generación. Justamente, ¿quién es? Es el Bartimeo, el ciego, ¿sí? Bartimeo, el ciego. Los discípulos durante 3 años, ¿sí? Estuvo junto con Jesús, pero ni una sola vez fueron reconocidos por Jesús. ¿Qué quiere decir? No fue felicitado. Ah, discípulos, mis discípulos, te felicito, tú me crees, tú eres verdadero discípulo. No, durante 3 años estos 12 discípulos nunca fueron reconocidos y felicitados por Jesús. Pero vea, el Bartimeo que sale hoy, el ciego, en su primer encuentro con Jesús, fue felicitado y reconocido, ¿sí?, de su fe sorprendente. Jesús le felicita. Jesús lo reconoce la fe del Bartimeo, el ciego. Y vamos a ver qué es lo que fue. ¿Por qué encontró primera vez y lo está felicitando? Y está reconociendo su fe en su primer lugar. Por eso, si vemos en el versículo 52, dice, Jesús le dice a él, vete, tu fe te ha salvado. ¿Hasta qué le felicita? Dice que tu fe te salvó. Así que vete, camina para adelante. Es el versículo 52 que nosotros leímos. Como esto, una vida de fe no es el tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No importa si yo hace que vengo 10 años en la iglesia, soy creyente de nacimiento. Lo importante no es el tiempo. Aunque hayan creído en poco tiempo, ¿cuál es más importante? En vez del tiempo, la fe de creer en Jesús. Amén. Eso es más importante. En este mundo, ¿sí?, en esta sociedad, las experiencias es el que valoran, pero no. Creer en Jesucristo. Una vida de fe no es experiencia. ¿Cuántos años hayan venido? No importa. Aunque hayan venido un día, si recibe la palabra, si graba como saludamos hoy, la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces esa fe es mucho mayor y esa fe es reconocida por Jesús. Amén. Amén. Nos felicita. ¿Qué quiere decir ser reconocida? Nuestra fe. Si tenemos esta fe, Dios nos bendice todas las cosas. Amén. Amén. Por eso, aunque, ¿sí?, hayan hecho muchos años, hayan venido muchos años y hayan tenido muchos años de vida de fe, o aunque tengamos una vida de fe de nacimiento, pero si esa creencia no tiene Jesucristo, si eso se hace una vida religiosa, si es una vida formal, una vida de fe formal, ¿sí?, esto no tiene valor ni el sentido. Amén. No tenemos que venir formalmente. Y esto no es una religión. El cristianismo es la vida. Amén. Amén. Jesús vino a buscar a nosotros para darnos la vida eterna. ¿Una religión qué es? Nosotros tenemos que ir, esforzar nosotros, ¿sí?, hacer buenas obras nosotros y buscar a Dios. Pero no, cristianismo es totalmente al revés. Nosotros no hicimos nada, pero Jesús nos vino a cada uno de nosotros, y el que cree en la palabra y el que cree en el nombre del Señor Jesucristo le dio la potestad de ser hijo de Dios. Amén. Amén. Esto es hacer una vida de fe. Una persona que viene a hacer una vida formal, una vida religiosa, es más, no crece en la vida de fe, no crece su fe, sino se presiona. Cada domingo es presión. Pastor me dice que venga el domingo, pero es presión, ¿sí?
Pero una persona que graba la palabra de Jesús, una persona que claman, desean escuchar la palabra de Dios, es una bendición venir los domingos. Amén. Tiene que saber esto. Aquí todos los que están sentados aquí, yo creo y confío y estoy seguro que son todos creyentes así. Amén. Por eso es muy importante grabarnos en nuestro corazón la palabra de Dios. Aunque creamos un día, aunque haya venido una sola vez, si esta palabra se graba verdaderamente y creen verdaderamente a Jesucristo, y entonces van a ser reconocida su fe, ¿sí? ¿A quién? A Jesús. Amén. Reconocida. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de la palabra de hoy, todos los creyentes puedan tener la respuesta de tener, como el título de hoy, fe que es reconocida por Jesús y que establezcan verdaderamente como discípulos de Jesucristo. Amén. Punto 1 es Bartimeo, que abrió los ojos espirituales. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos capítulo 10, versículo 46-47. Leamos juntos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo del Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Ustedes vean, en este momento Jesús, ¿qué situación es? Jesús estaba yendo para Jerusalén, ¿sí? ¿Para qué? Para llevarse su cruz, para limpiar nuestro pecado. Estaba yendo a Jerusalén y en el camino, ¿sí? Había mucha multitud, ¿sí? Y estaba pasando por el lugar donde se llama Jericó. Jericó, ¿dónde es? Jericó era una ciudad, ¿sí? Como si fuera la puerta de Jerusalén. O sea, para entrar a Jerusalén tenía que pasar sí o sí por Jericó. Y el significado Jericó, ¿qué quiere decir? Significa un lugar donde sale el aroma. Había muchos árboles, ¿sí? Muchas plantas, y salían diferentes aromas de las plantas de los árboles. Y también era una ciudad que transitaban muchas personas, muchísimas personas. Justamente, ¿por qué? Y también en el día de Pascua, los judíos piadosos pasaba, ¿sí? Siempre no pasaba de largo. Y en el camino, de haber tanto tránsito, ¿sí? De la gente, de las personas, había muchos mendigos, ¿sí? Que mendigaban pidiendo una moneda. Pero los judíos que pasaban, y ellos eran piadosos, no pasaban de largo, sino siempre le daban alguna moneda a los mendigos que estaban mendigando en el camino. Como esto, Jericó era una ciudad muy buena para la gente que quería mendigar, ¿sí? O sea, se sentaba ahí, caía dinero, la gente le daban. Por eso se juntaban muchos mendigos en ese lugar para pedir una moneda. Y en ese lugar justo estaba, ¿quién? Aparece el protagonista de hoy, Bartimeo el ciego, ¿sí? Y el ciego, eres ciego, no puede ver adelante. Y está sentado para mendigar. ¿Para qué? Para mantener su vida, ¿sí? Para comer, para vivir. Pedía monedas a la persona en el camino de Jericó. Pero un día, ¿sí? Escucha una noticia sorprendente, que va a pasar Jesús Nazareno, ¿sí? Imagínese, de tantas personas que pasan todos los días ahí, ¿cuántas veces habrá escuchado la noticia de Jesús? Ah, Jesús, hay una persona que se llama Jesús que hace milagros, dice que es la Mesías y es el Todopoderoso, va a venir como Rey de Israel, ¿sí? Y escuchó. Y entonces justo al escuchar esta noticia que Jesús Nazareno iba a pasar por el camino de Jericó, y para él era una noticia sorprendente. ¿Por qué? Porque él pensó, es la oportunidad para poder abrir los ojos. Seguramente Jesús me va a abrir los ojos, me va a sanar mis ojos. Y estaba muy feliz.
Y entonces al escuchar esta noticia, Bartimeo, dando un gran voz, cuando pasaba Jesús, le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Está clamando, gritando con toda su fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ustedes vean, justamente aquí hay un contenido muy especial. Escuchen bien. La gente que pasaba en Jericó señalando a Jesús, ¿qué le decía? Solamente decía: ahí pasa Jesús Nazareno. Pero el ciego Bartimeo expresa en otra forma. Dice: Jesús, hijo de David. En una gran voz le dice: hijo, Jesús, hijo de David. Jesús había nacido en Belén, pero ¿por qué le dice Jesús Nazareno? Porque Jesús, aunque haya nacido en Belén, creció en Nazaret, ¿sí? En el lugar Nazaret. Por esta razón le dicen Jesús Nazareno. Pero lo que tenemos que ver bien aquí es que Nazaret era una ciudad muy discriminada por los judíos, ¿sí? Y entonces, en esa época era discriminado. Si era un nazareno, para los judíos era un inferior a ellos. No lo reconocía como personas. Pero sorpresivamente, Bartimeo, saliendo de todos estos prejuicios, puntos fijos de otras personas, y le grita: Jesús, el hijo de David. ¿Sí? Bartimeo abrió los ojos espirituales. No dijo: Jesús Nazareno, ahí va Jesús Nazareno. No dijo: Jesús Nazareno, ten misericordia de mí, sino dijo: Jesús, el hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, ¿por qué es importante esta confesión? Escuchen bien. Decir el hijo, ¿sí? Decir Jesús, el hijo de David, esto quiere decir que en el Antiguo Testamento, ¿sí? En la profecía del Antiguo Testamento decía que Mesías, quien va a salvar este mundo, iba a llegar a través de la descendencia de David. O sea, Bartimeo sabía y estaba creyendo totalmente el mensaje de Redentor, ¿sí? El mensaje de la redención. Sabía, la gente pasaba diciendo esto, pero Bartimeo sabía y creía 100% que Jesús era descendiente de David y es el Mesías. Amén. Todo otro decía: Jesús Nazareno, no era Salvador. Pero Bartimeo y el ciego tenía todas las confianzas, seguridad que él era el Señor Jesucristo, que iba a salvar nuestro pecado, y es el Jesucristo que va a tener la redención, ¿sí? Y la muerte en la cruz y la resurrección. Amén. Que eres Mesías, que llegaba en la descendencia de David. Por eso, vean, los ojos físicos estaban cerrados. Bartimeo era ciego, no podía ver adelante, pero Bartimeo tenía los ojos abiertos espiritualmente. Amén. Quiero que los creyentes de Latinoamérica también abramos los ojos espirituales. No nos persigamos de las cosas que nos vemos en nuestros ojos. Somos hijos de Dios. Amén. Quiero que tengamos una restauración, crecimiento de fe. Amén. Vean con los ojos espirituales. Y entonces Dios nos bendice. Amén. Y entonces, como esto en nuestra vida de fe también, lo más importante es justamente esta parte. Abrir los ojos espirituales, abrir nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque somos un ser espiritual. Amén. Un ser espiritual, tenemos que concentrar a lo espiritual. No de lo este mundo, no carnal. Somos un ser espiritual. Amén. Ustedes no son carnales, no son animales, no son como animales, los árboles que mueren, ¿sí? Que se pudren y se terminan en la tierra y se terminan en polvo, no, sino nuestro cuerpo muere, pero nuestro espíritu desciende, ¿sí? Asciende hacia el reino de Dios. Amén. Por eso tenemos que seguir lo espiritual, por eso somos espiritual, por eso tenemos que estar con el Dios creador, para estar más feliz. Amén. Por eso vean aquí, Bartimeo, quien mendigaba en el camino de Jericó, pero no se olvidó y no perdió sobre la palabra de Jesús. Escuchó a través de la persona que pasaban, ¿sí?
y escuchó las señales o los milagros, la sanidad de echar demonios, escuchó sobre el reino de Dios, de las personas que pasaban en el camino de Jericó, pero esa noticia que escuchó el ciego sentado, que decía la gente, no lo escuchó y no lo sacó por otro lado, sino lo grabó en su corazón, lo grabó en su corazón. Toda la noticia que escuchó de Jesús, perfectamente lo grabó, que él aferró la palabra del pacto de Mesías. Amén. Quiero que ustedes graben. En este mundo no hay otra cosa. El único camino para obtener la salvación y la vida eterna es a través de Jesucristo. Amén. Quiero que nosotros sigamos a Jesucristo. Como esto nosotros también tenemos que grabar, enraizar y naturalizar la palabra de dominical. Por eso el domingo es muy importante. Por eso ustedes ya al hecho de venir al culto Latinoamérica ya tuvieron éxito espiritualmente. Amén. Éxito. Esto tiene que ser nuestra prioridad. Entregar el culto es la prioridad nuestra, tiene que ser saborear y disfrutar la bendición del crecimiento y el cambio a través de la palabra del púlpito. Amén. Esto es justamente hacer una vida de fe. ¿Qué es una vida de fe? Es esto, venir los domingos a escuchar la palabra y tener crecimiento espiritualmente. En Romanos 10:17 dice así, en Romanos 10:17 leamos juntos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde sale la fe? La fe sale al oír la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Y el oír, ¿dónde sale? Por la palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que escuchar, ¿sí? Y escuchar la palabra de Dios y tener crecimiento. Por eso esta confesión hizo Pablo. Pablo está hablando dos cosas. Primera es que nuestra fe nace al escuchar la palabra, y la segunda es que tenemos que tener el crecimiento de la fe al escuchar la palabra de Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Nosotros, si escuchamos la palabra, tenemos el crecimiento de fe y tenemos crecimiento en todas las cosas. Amén. Pero esto es difícil. Es muy sencillo, parece sencillo, ¿no? Escuchamos y crecimos espiritualmente, pero nuestro adversario es Satanás, demonio, ¿sí? Fantasma, lo que quieran decir, no nos deja concentrar para escuchar la palabra de Dios. Nos evita continuamente y nos hace todo posible para que no vayan al lugar de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si escuchan la palabra de Dios, como dijimos, al oír la palabra de Dios, tiene crecimiento espiritual. Y entonces Satanás, eso es lo menos que quiere. No quiere que la gente crea en Jesús, sino quiere que se funda la gente, ¿sí? Que se destruyan y que caigan todos al infierno. Por eso Satanás no quiere que nosotros vengamos. Nos borra todas las cosas de Cristo en nuestro corazón. Por esa razón nosotros tenemos que dar la conclusión por solo Cristo. Amén. Digan con la persona de al lado, decimos, solo Cristo. Solo Cristo. Y decimos de vuelta, deme la conclusión por solo Cristo. Deme la conclusión por Amén. Cristo. Amén. Quiero que sean así, su fe. Tenemos que cambiar nuestra dirección para ampliación de solo reino de Dios, solo Cristo y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Estar lleno del Espíritu Santo. Si nosotros vemos todas las cosas con los ojos, ¿sí?, de este mundo, es todo problema, ¿sí? Si vemos con nuestros ojos es todo problema, es todo imposible, es todo negativo. Pero si vemos con los ojos abiertos espiritualmente, es todo posible. Amén. Por eso tenemos que abrir los ojos espirituales. Y entonces el problema ya no es problema. Amén. No es que no nos llega el problema, sino si tenemos abiertos los ojos espirituales, ya ese problema no es problema. Amén. Ya el peligro no es peligro, sino todo eso es la oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad para tener el crecimiento de fe. Amén. Cuando llega el problema, ustedes no se agiten, ¿sí? No se caigan, sino
Oren a Dios. ¿Por qué me da este problema? ¿Qué quiere que haga, Señor? Amén. Y entonces todo es plataforma y todo es el crecimiento espiritual. Por eso le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que en cualquier incidente y casos podamos estar bien firme con nuestra fe y seamos todos los creyentes del pacto que da testimonios en todo nuestro campo por Jesucristo. Amén. Punto 2 es Bartimeo lleno de pasión. Vamos a leer el libro Marcos capítulo 10 versículo 48. Leamos juntos. Y muchos le prendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Podemos ver que la multitud le reprendía para que se calle el Bartimeo. Cállate, cállate, no grite, no diga Jesús, el Hijo de David. Pero Bartimeo dice que clamaba mucho más fuerte y decía más en voz alta: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos en Marcos capítulo 10, versículo 49 y 50. Y entonces vamos a ver la reacción de Jesús. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, ahí dice, vamos a leer juntos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amén. Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Escuchó que alguien le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y escuchó la voz. Y entonces Jesús lo llama. Y entonces Bartimeo, ¿qué hace? Él, siendo un ciego, al escuchar que Jesús llama, deja todo, saca su capa, va corriendo para hacia Jesús. ¿Sí? Dice, se levantó, ¿qué dice? Se levantó y arrojó su capa y fue hacia Jesús. Amén. En ese momento la capa era una función muy importante. ¿Por qué? El clima de mañana y de noche era muy diferente. Y entonces la capa era algo, un abrigo que tenía que tener sí o sí a la tarde, ¿sí? Pero dice que él sacó su capa y fue corriendo hacia Jesús. Y también ustedes vean, él era ciego. No le importó si había obstáculo delante de él. Solamente escuchando la voz de Jesús, fue corriendo hacia él. Amén. Tenemos que tener esta fe. Tenemos que tener la fe de Bartimeo. ¿Sí? Ustedes, si fuese un ciego, si alguien le dice, si yo digo, ven, pueden ir corriendo, sacando su capa. Tenemos miedo, ¿sí? No sabemos qué tenemos adelante mío, al lado mío, atrás mío, si hay un pozo o no, o hay un perro salvaje o los animales, pero el Bartimeo no le importó, siguió para adelante, escuchando, ¿sí? Siendo guiado solamente a través de la voz de Jesucristo. Como esto tiene que ser en la imagen, ¿sí? Nuestra vida de fe tiene que ser así. También si vemos Marcos 10, capítulos 51, 52, leamos juntos. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que él te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Jesús lo llama, va el Bartimeo, el ciego, y Jesús le pregunta: Bartimeo, ¿qué quiere que te haga? ¿Por qué me llama tanto? ¿Qué es lo que necesita? Y el ciego le dice: Maestro, quiero recobrar la vista, quiero restaurar, quiero volver a ver de vuelta mi vista. Y Jesús le dice una palabra: vete, tu fe ha salvado. Y entonces enseguida recobró la vista. Amén. Esto es la fe. Ustedes vean la fe de Jesús, la fe de creer en la palabra de Jesús. Al momento, en una palabra, el ciego de toda su vida abrió sus ojos. Y no terminó el Bartimeo ahí, sino él siguió a Jesús, ¿sí? En el camino junto a Jesús. Estaba muy agradecido. Sabía que era Mesías y entonces le sigue.
Bartimeo, que no tenía ninguna esperanza en su vida, pero al encontrar con Jesucristo, tuvo una completa restauración. Amén. Completa, espiritualmente, físicamente, y se cambió a tener una vida de proclamar el nombre de Jesucristo. Amén. Una sola vez. Así que ustedes quiero que a través de los cultos dominical que vienen, aunque vengan por el trabajo, aunque vengan, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, quiero que esa vez que vengan, quiero que a través de la palabra puedan aferrar, encontrar verdaderamente a Jesucristo. Amén. Y entonces tenemos la bendición. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que en toda nuestra vida, como verdaderos discípulos del campo, podamos levantar verdadera fe y la verdadera restauración y la verdadera sanidad a través de solo Cristo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este momento. Gracias por poder escuchar su palabra. Señor, háganos mirar solamente a Jesucristo y que en cualquier situación podamos salir adelante con la fe de tener evidencia en el campo, y también háganos testificar el verdadero evangelio a todas aquellas personas que no entendieron el evangelio verdaderamente. Por eso que todos seamos discípulos del evangelismo del campo, que expandemos el aroma de Cristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.